Estamos en la Cámara de Diputados. El pasado jueves 15 de marzo presentamos, aquí está la Gaceta Parlamentaria que así lo confirma, una propuesta para regular el tema de la publicidad oficial en el gobierno de la República, en los gobiernos de los estados, en todo el país. La Corte así lo ha mandatado. Esta es la ridiculez que hoy tenemos en México. Revistas inventadas que prácticamente solo se hacen para satisfacer el ego de las personalidades de la clase política, de los gobernantes. Publicidad disfrazada en plena campaña electoral y no en plena campaña electoral. Vean este tamaño de ridiculez. Los ponen a Videgaray y a Peña Nieto con el yerno de Trump como unos capitanes de guerra. A este extremo llega la publicidad oficial, que además está relacionada a las televisoras. Yo quiero platicar con ustedes en qué consiste y de qué tamaño es el problema, porque hablar de miles de millones de pesos normalmente no se entiende en plata. ¿Qué estamos planteando nosotros? Primero hay que definir de dónde venimos. En los últimos años este gasto en publicidad oficial ha sido desastroso, la evolución, el incremento que ha tenido ha sido pavoroso. En el 2000 el gasto anual en publicidad oficial, cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, el gasto anual en publicidad oficial era de 2.900 millones de pesos. Ya era una cifra alta, escandalosa, que se criticaba, que se pensaba que era ominosa para las finanzas públicas, pero en el 2016, por situar un año de referencia, este gasto en publicidad oficial ya rebasaba los 10.000 millones de pesos. Eso pasó con el mandato del presidente Peña Nieto. Y el asunto es que, además de todo, hay una cuestión francamente ilegal ahí, porque el presupuesto, la forma en la que se gasta el dinero de los mexicanos, tus impuestos, se aprueba por parte de la Cámara de Diputados y se supondría que nadie debería de controvertir esas decisiones. Nosotros para el 2016, en el 2015, que fue el primer presupuesto que esta legislatura aprobó, el del 2016 en 2015, aprobamos una partida de 4.500 millones de pesos, que de por sí ya era muy alta, que de por sí ya, digamos, tenía la mano del PRI, que ya había sido una cuestión absurda, pero hay una facultad en la llamada Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se llama reconducción presupuestal, que sin pasar por el Congreso, como sucede en la mayor parte del mundo, el presidente puede decidir discrecionalmente redireccionar recursos, y él decidió hacerlo a este tema de la publicidad oficial. ¿Por qué es peligroso esto? Porque lo que condiciona eso es la libertad de prensa, lo que condiciona eso es la línea editorial de los medios de comunicación. Mucha gente dice, oigan, en los medios sale que tal o cual candidato es un corrupto. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación dediquen tantas planas a lastimar a los adversarios políticos del presidente, tantas horas de cobertura, y no se hable de la estafa maestra, de esa red de empresas fantasmas, de contratos irregulares a través de universidades públicas, que ha deteriorado el patrimonio de los mexicanos en más de 7.000 millones de pesos? No, todo se va si hay una boda con pelucas, si hay otro tipo de cobertura escandalosa que le convenga al gobierno federal. Esta es la razón por la que sucede. Son 10.000 millones de pesos al año, o en el año 2016, que se gastaron en publicidad oficial. Tan solo en los últimos 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto han sido 36.000 millones de pesos gastados en publicidad oficial. ¿A qué se va este recurso? Fundamentalmente a las televisoras. El 30% de estos recursos, 3.100 millones de pesos de este año, se fueron a Televisa y a TV Azteca. 3.100 millones de pesos por año se van a Televisa y a TV Azteca. Y eso es muy importante para entender algunas otras situaciones que a mí me gustaría ponerlo en contextos. ¿Qué alternativas tienen los gobiernos, los estados, los países para informar a sus ciudadanos? Sin duda la más importante, que se ha construido en muchos lugares, en Inglaterra, el Reino Unido, el caso paradigmático de la BBC, en Alemania, en otros países del mismo México, son los medios públicos. Aquellos medios que, financiados por el Estado, garantizan el derecho a la información de los mexicanos, porque hay que reconocer una cosa en este tema. Televisa, TV Azteca, las radiodifusoras no son dueñas del producto que explotan, son concesiones. Son concesionarios de un bien público que es el espectro radioeléctrico. Es decir, hacen negocio a partir de un bien público que es el de todos los mexicanos. Todos los mexicanos somos dueños de ese espectro radioeléctrico que Televisa, que TV Azteca, que las radiodifusoras explotan y que se benefician directamente de esa explotación.
debería haber una lógica pública en la regulación de este tipo de intereses. Los medios públicos, pongo algunos ejemplos: el Canal 11, que es un canal cultural, informativo, importante, que tiene documentales, que tiene cultura; el Canal 22, Radio Educación, han visto disminuir su presupuesto entre 2013 y en 2016. Mientras esto está a niveles escandalosos, mientras con Peña Nieto pasamos de un gasto aproximado en publicidad oficial de 5,000 millones de pesos por año a uno de 10,000, 9,000 millones de pesos por año, los medios públicos han sufrido recortes presupuestales con el argumento de que no hay dinero, como los ha sufrido el tema cultural. Por ejemplo, el Canal 11, que recibía en 2013 alrededor de 600 millones de pesos, 643 millones de pesos, en 2013 pasó a 419 millones de pesos. El Canal 22 pasó de 230 millones de pesos a 170 millones de pesos. Y Radio Educación, que es esta gran radio mexicana que impulsa los valores, que impulsa un sentido cívico, un sentido formativo para los ciudadanos de México, pasó de 98 a 79 millones de pesos en estos 3 años, mientras se disparaba la publicidad oficial. Tan solo lo que se le da a Televisa alcanzaría para pagar el Canal 11, el Canal 22, la radio entero, la operación entera de esos medios de comunicación: el 11, el 22, Radio Educación, el INER, que son 18 radiodifusoras, todo el sistema público que incluye el canal del Congreso, alcanzaría a pagarlo 3 veces cada año todo el sistema de medios públicos que tiene el Estado mexicano, con lo que le damos solo a una televisora. Nosotros estamos planteando esta iniciativa para regular en los términos que la sociedad civil propone y poner un tope del 0.15% del gasto corriente a publicidad oficial. ¿Qué significaría eso? Bueno, el gobierno mexicano tiene en gasto corriente 2.3 billones de pesos, es decir, millones de pesos, 2.3 billones de pesos. ¿A cuánto equivale el 0.5% de este gasto corriente? Equivaldría a alrededor de 350 millones de pesos por año. Es decir, pasar de los 10,000 millones de pesos que hoy se gastan a 350 millones de pesos por año, ahorrarle al Estado mexicano 9,500 millones de pesos por año. ¿Para qué alcanzarían esos 9,500 millones de pesos? Podríamos destinar 500 millones de pesos a fortalecer los medios públicos y aún así tendríamos 9,000 millones de pesos por año que podrían alcanzar cada año para becar a 1 millón de estudiantes de educación básica o a 100,000 estudiantes de educación superior y cambiar, modificar las condiciones absolutas del país. ¿A cuántos jóvenes no los sacan de la universidad, no los excluyen de la posibilidad de forjarse un mejor futuro porque les dicen que no hay dinero, que no hay recursos por parte del gobierno para impulsarlo? Alcanzaría, por ejemplo, para duplicar el monto que hoy se invierte en infraestructura educativa, en mejorar escuelas, en atender todo este tema, o para mejorar el gasto en salud pública, que también está restringido, tratamientos de insuficiencia renal que son básicos para los mexicanos, no se atienden. El gobierno mexicano siempre dirá que no hay dinero y nosotros lo que estamos planteando es que se gasta mal y que por eso no alcanza para las necesidades de los mexicanos. Hay que decidir si queremos seguir viendo a los presidentes en estas revistas, en estos gestos ridículos en los que se autorretrata la clase política mexicana, si queremos un país con este tipo de realidad, o si queremos un país que cambie, que modifique y que invierta en donde verdaderamente están las prioridades. Estos son estándares internacionales, las propuestas de la sociedad civil. Este es un solo tema de muchos desfalcos que hay en el país. Publicidad oficial se trata de esto, esto es lo que estamos planteando y ojalá que podamos encontrar una corriente de opinión en la sociedad para impulsar este tema y modificar esta abusiva, absurda realidad de la publicidad oficial en México.